Lo viste girar la pantalla. No hubo ruido, no hubo discusión, no hubo nada que pudieras señalar con el dedo y decir, ¡ay, eso es lo que me destruyó! Solo ese giro. La mano que apaga el teléfono en el momento exacto en que escuchó tus pasos, y el silencio que siguió. Ese silencio particular que solo conocen las mujeres que han aprendido a leer lo que un hombre no dice cuando se sienta frente a la televisión con los hombros más tensos de lo normal. No te dijo nada. Tú no le dijiste nada. Y cuando apagaron las luces esa noche, cada uno en su lado de la cama, el silencio era tan denso que casi tenía peso. Llevas semanas contando ese giro, contando las veces que llega tarde a la cama, contando los momentos en que se distrae mirando la pantalla y de repente la apaga cuando te acercas, contando lo que no encuentras cuando, una noche que él ya duerme, revisas el historial de su teléfono con las manos temblando. No encontraste nada concreto, y de alguna manera eso lo hace peor. Porque lo que te destruye no es la evidencia al menos sería algo que podrías nombrar. Lo que te destruye es ese giro, ese gesto de un segundo, esa pantalla oscura, y una pregunta que no te deja dormir. ¿Qué hay ahí que no quiere que vea? Antes de que sigas buscando en ese teléfono, necesito decirte algo. Algo que Padre Pío enseñó con una claridad que a mí me tomó años entender. No sobre el teléfono, sobre lo que hay detrás de la pantalla. Porque Padre Pío sabía que el instrumento no es el problema. Lo que el instrumento guarda tampoco es siempre lo que imaginamos. Y esta noche voy a explicarte por qué. Cuando una esposa llegaba ante Padre Pío con esa descripción exacta, ese giro de pantalla, ese silencio que pesa, ese esposo que se ha vuelto un extraño en su propia casa, Padre Pío no le preguntaba lo que todos le preguntan. No le preguntaba si tenía pruebas de una infidelidad. No le preguntaba si habían peleado mucho. No le preguntaba cuánto tiempo llevaba así. Le hacía una sola pregunta. Una pregunta que las mujeres que la escuchaban nunca esperaban. ¿Cuánto lleva su esposo sin confesarse? Silencio. Siempre venía el silencio. Porque la pregunta tocaba algo que la esposa jamás había conectado con el teléfono. Pero Padre Pío lo conectaba de inmediato, porque Padre Pío sabía algo que este mundo ha olvidado casi por completo. Cuando un hombre lleva semanas, meses, años sin confesarse, algo empieza a crecer en su alma. No es traición, no necesariamente, es vergüenza. Y la vergüenza de un hombre que no lleva sus secretos al confesionario los lleva a otro lado. Los lleva a esa pantalla que apaga de golpe cuando escucha tus pasos. Escúchame bien, porque lo que voy a decirte ahora es la revelación central de esta noche. Lo que tú ves en el teléfono de tu esposo no es el problema, es el síntoma. El problema vive en otro lugar, en un lugar que no se puede revisar a medianoche con las manos temblorosas, en un lugar que ninguna contraseña protege, porque ninguna contraseña lo cierra. El alma de tu esposo. El alma de un hombre que lleva algo que no ha podido nombrar ante Dios. Padre Pío lo documentó en su ministerio pastoral con una precisión que sus dirigidos espirituales transmitieron durante décadas. El alma sin confesión no se purifica, se esconde. Y cuando un hombre empieza a esconderse de Dios, empieza a esconderse de todo lo que lo mira de frente, de su espejo, de sus hijos, de su esposa. Padre Pío lo dijo así, con una claridad que no admite interpretaciones, en una enseñanza que sus directores espirituales repitieron constantemente. La confesión es el baño del alma. Debes ir al menos una vez por semana. No quiero que las almas se alejen de la confesión por más de una semana. Una vez por semana. No como sugerencia, como necesidad,
Como el cuerpo necesita bañarse para no pudrirse, el alma necesita la confesión para no acumular lo que la oscurece. Un esposo que no va al confesionario desde hace meses no es simplemente un hombre descuidado en su fe. Es un hombre con alma sucia que no sabe cómo limpiarla. Y el alma sucia no puede mirar de frente. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 1849, lo explica con precisión teológica. El pecado es una falta contra la razón, la verdad y la recta conciencia. Oscurece el entendimiento y endurece el corazón. Oscurece el entendimiento, endurece el corazón. Piensa en eso un momento. El hombre que se sentaba frente a ti y te miraba a los ojos. El hombre que era transparente contigo. El hombre que no tenía gestos escondidos ni pantallas protegidas. ¿Cuándo empezó a cambiar? No te pido que me respondas ahora. Te pido que pienses en eso, y que pienses en cuándo fue la última vez que ese hombre fue al confesionario. No lo acuses. Simplemente piensa, porque para Padre Pío esa respuesta era el diagnóstico de todo lo demás. Hay algo que sus biógrafos documentaron con detalle y que se encuentra en los testimonios del proceso de canonización. Padre Pío tenía la capacidad sobrenatural de ver lo que el penitente callaba, no lo que traía preparado, lo que callaba. Un hombre llegaba al confesionario creyendo que podía administrar lo que decía, que podía entregar los pecados que se sentían seguros de confesar y guardar los que daban más vergüenza. Y Padre Pío lo nombraba, sin que el hombre hubiera dicho una sola palabra al respecto. No como espectáculo, como diagnóstico. Porque Padre Pío entendía que la confesión sin el pecado que duele, la confesión sin el secreto que da vergüenza, no limpiaba nada. Lo que se calla en el confesionario se queda en el alma. Y lo que se queda en el alma busca un escondite. Padre Pío lo advertía con firmeza en su ministerio pastoral. Confesión sin arrepentimiento es un engaño. El hombre que confiesa lo fácil y guarda lo que da vergüenza, no salió limpio. Salió con el secreto todavía adentro. Y ese secreto, que no encontró salida en el sacramento que fue diseñado para él, encuentra salida en otro lado, en una pantalla que se apaga, en un silencio que pesa, en una cama donde los dos duermen, pero ninguno descansa. Voy a contarte algo que sucedió en mi despacho en Puebla. Año 2006. Era un martes por la tarde y llegó a verme un hombre, 44 años. Llegó enviado por su esposa, que era devota de la parroquia de San Francisco. Ella pensaba que él tenía a otra mujer. Llevaba 6 meses ocultando el teléfono. Se sentaba en el sillón mirando la pantalla y la apagaba con un giro rápido cada vez que ella entraba al cuarto. El matrimonio estaba al borde. Él llegó a mi despacho incómodo. Esa incomodidad particular de los hombres que vienen porque los mandaron, no porque quieran venir. Lo dejé hablar un rato. No le pregunté nada del teléfono. No le pregunté si tenía a alguien. Solo lo escuché. Y en algún momento, cuando el silencio se puso cómodo de una manera que los silencios entre hombres a veces logran, le hice la misma pregunta que Padre Pío le habría hecho. ¿Cuánto llevaba sin confesarse? Me miró, y en esa mirada estaba todo. 3 años. 3 años sin confesarse. Y lo que guardaba en ese teléfono no era otra mujer. Eran conversaciones con prestamistas, deudas que había acumulado en silencio durante 2 años, solicitudes de préstamos rápidos que pedía a medianoche cuando ella dormía, mensajes que no podía dejar que ella viera, porque entonces tendría que explicar el tamaño del hoyo en que había caído sin decirle nada. No había otra mujer, había vergüenza. La vergüenza de un hombre que no había podido ser el proveedor que prometió ser, que había tomado decisiones financieras que salieron mal, que había pedido préstamos para cubrir préstamos, y había cavado un hoyo que ya no sabía cómo explicar.
y que en lugar de decírselo a ella, en lugar de cargar con ella, en lugar de ir al confesionario y soltar al menos el peso espiritual de todo eso, había optado por el silencio, por la pantalla oscura, por darle la espalda en la cama y fingir que dormía. Ese mismo martes por la tarde lo acompañé al confesionario. 2 horas después, cuando salió, el rostro era diferente. No porque el hoyo financiero hubiera desaparecido. Las deudas seguían ahí. Pero el peso del secreto, no. Esa noche, por primera vez en meses, él durmió sin darle la espalda a su esposa. Ella nunca supo los detalles del dinero. No es lo que necesitaba saber. Lo que ella había estado leyendo en ese giro de pantalla no era traición. Era un hombre atrapado en su propia oscuridad espiritual, y la confesión fue la única llave que podía abrir esa cerradura. Ahora quiero que escuches algo importante, algo que Padre Pío enseñó sobre las esposas que llegaban ante él con el corazón destrozado por el gesto de la pantalla, por el silencio que había crecido hasta volverse un muro. Padre Pío no les decía que el esposo era un hombre malo. Tampoco les decía que dejaran de sufrir. Les decía esto: lo que el hombre esconde en su alma no desaparece. Se manifiesta en distancia, en silencio, en muros con su esposa. La distancia que sientes no es rechazo. El silencio no es indiferencia. El muro que creció entre los dos no es porque él haya dejado de amarte. Es porque lleva algo que no ha podido soltar. Y lo que no se suelta en el confesionario se convierte en una carga que el alma no puede sostener sin esconderse. El hombre que esconde el teléfono está practicando lo que Padre Pío llamaba esconder el alma, no de ti, de Dios. Y cuando un hombre se esconde de Dios, se esconde de todo lo que lo puede ver de verdad, incluyendo los ojos de su esposa. Hay una enseñanza de Padre Pío que muy pocos conocen fuera de sus círculos de estudio. En 1950, cuando recibía en Foggia a la pareja Siena el día de su boda, Padre Pío les dio su bendición nupcial y les prescribió algo que los dejó sorprendidos. No flores, no palabras de amor. 3 prácticas concretas para mantener el matrimonio vivo: confesión regular, comunión diaria, rosario juntos. El primer fundamento era la confesión, no como sacramento ocasional, como práctica de vida matrimonial. Porque Padre Pío entendía que el matrimonio no es solo un vínculo entre 2 personas, es un vínculo entre 2 almas. Y cuando una de esas almas acumula secretos sin confesarlos, la herida no solo la tiene ella. La herida contamina el vínculo. San Pablo lo escribió en la primera carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 4. La esposa no tiene poder sobre su propio cuerpo, sino el esposo. E igualmente, el esposo no tiene poder sobre su propio cuerpo, sino la esposa. Lo que tu esposo esconde en esa pantalla también pertenece al matrimonio. No en el sentido de que tienes derecho a leerlo, en el sentido de que el peso de ese secreto lo cargan los dos, aunque solo uno sepa que existe. Eso es lo que sientes en esa cama. No el secreto, el peso de algo que él lleva y que fluye hacia ti, a través del vínculo que los une. Hay algo que Padre Pío repitió en el epistolario, con una constancia que sus directores espirituales notaban siempre. Una frase que nunca varía en esencia, aunque cambien palabras. El hombre que lleva secretos que no ha confesado los lleva de todas formas, solo que los lleva a otro lado. Escucha eso. Los lleva de todas formas. No los guarda en paz. No los administra en silencio sin consecuencias. Los lleva con todo el peso que el pecado sin absolución tiene sobre el alma que lo carga. Y ese peso lo busca depositarlo en algún lugar. En la pantalla que consulta a medianoche. En el sillón donde se sienta más tarde que de costumbre, en la distancia que creció, sin que ninguno de los dos pueda señalar el momento exacto en que apareció. El teléfono no es el problema.
El teléfono es el escondite. El problema es que tu esposo lleva algo que no ha podido nombrar ante Dios. Y lo que no se nombra ante Dios no desaparece, se acumula. Y lo acumulado, tarde o temprano, construye muros. Tal vez pienses que exagero, que esto es demasiado espiritual para algo tan concreto como un teléfono y un giro de pantalla. Quizás tengas razón en algo. Hay casos donde detrás de la pantalla hay algo que no es vergüenza, sino traición directa. Yo no tengo manera de saber exactamente lo que hay en el teléfono de tu esposo, pero te digo lo que sé. Lo que Padre Pío diagnosticaba cuando una esposa le describía exactamente lo que tú sientes esta noche. Y lo que sé es que el primer paso nunca era investigar el teléfono. Era diagnosticar el alma. Porque si el problema es espiritual, ninguna evidencia del teléfono lo resuelve. Puedes revisar cada mensaje, cada historial, cada aplicación. Y si el alma de tu esposo sigue cargando lo que carga sin llevarlo al confesionario, el muro seguirá creciendo. El teléfono es solo la pantalla visible. Lo que necesita luz es lo que está detrás. Ahora necesito hablarte de algo que Padre Pío enseñó específicamente sobre el papel de la esposa en estos momentos. No sobre la esposa que confronta, no sobre la esposa que investiga, sobre la esposa que intercede. Padre Pío lo dijo a sus dirigidas espirituales con una firmeza que a muchas las sorprendía. La oración de la esposa puede llegar al alma del esposo, donde ningún argumento llega. Ningún argumento. No el argumento de la conversación tensa a las 11 de la noche. No el argumento de las preguntas que él no responde. No el argumento de las evidencias que encontraste o que buscaste. Los argumentos golpean el muro. La oración de intercesión pasa por debajo, porque la oración va directo al alma, al lugar donde el secreto vive, al lugar donde la vergüenza lo tiene encadenado, al lugar que ningún argumento puede tocar, porque es demasiado profundo para las palabras. Padre Pío fue testigo de esto docenas de veces. Hombres que llegaban al confesionario sin querer venir, enviados por algo que no podían explicar, una inquietud, una incomodidad en el pecho, un sueño perturbador, una sensación de que algo necesitaba ser resuelto. Y cuando Padre Pío les preguntaba si alguien oraba por ellos, la respuesta era siempre la misma. Mi esposa. La esposa que rezaba en silencio, la esposa que no había confrontado, la esposa que había dejado de buscar en el teléfono y había empezado a buscar en la oración. Esa esposa movía lo que los argumentos no podían mover. Antes de que te enseñe lo que Padre Pío dejó para estas situaciones, necesito decirte algo sobre el secreto de tu esposo. Lo que él esconde no lo define, lo encierra. Hay una diferencia enorme entre las dos cosas. Un hombre definido por su pecado es un hombre sin esperanza de salir. Un hombre encerrado por su vergüenza es un hombre que puede ser liberado. Y la liberación tiene un nombre, tiene un sacramento, tiene una llave que abre lo que la vergüenza cerró. El secreto que hay detrás de esa pantalla, sea lo que sea, puede ser confesado, puede ser absuelto. Puede ser soltado en ese confesionario donde Padre Pío pasó décadas recibiendo lo peor de los hombres y enviándolos de regreso a sus hogares más ligeros de lo que habían llegado. Padre Pío no se sorprendía ante ningún secreto, porque había visto suficientes para saber que detrás de cada pantalla oscura no había un hombre sin remedio. Había un hombre que todavía no había encontrado el camino de vuelta. Y el camino de vuelta siempre pasaba por el mismo lugar, el confesionario. Y aquí es donde necesito que pongas
toda tu atención, porque lo que viene ahora es lo que nadie te dice. Tú no puedes llevar a tu esposo al confesionario. Puedes pedirle, puedes sugerirle, puedes plantear la conversación de la forma más amorosa posible, pero no puedes abrir esa puerta por él. La voluntad del hombre es suya. Padre Pío lo sabía mejor que nadie. Lo que sí puedes hacer, lo que Padre Pío enseñó que la esposa puede hacer con más poder del que imagina, es orar de una manera que llegue al alma de tu esposo donde ninguna conversación puede llegar. No como presión, no como manipulación espiritual, como intercesión, como la esposa que pone el alma de su esposo en manos de Padre Pío y le dice: tú que veías lo que el alma callaba, llega al lugar donde yo no puedo. Eso es lo que voy a enseñarte esta noche, el encargo del alma en oscuridad. Lo que voy a compartirte está basado en la práctica documentada de Padre Pío sobre la intercesión de la esposa. En su enseñanza pastoral sobre la esposa como intercesora del alma del esposo. En la convicción que repitió durante décadas de que el rosario matrimonial penetra donde ningún argumento llega. Son 3 pasos. Hazlos esta noche, cuando la casa esté en silencio. El primer paso se llama el reconocimiento. De pie, en el cuarto donde duermen. No cuando él esté ahí. Cuando estés sola, toma una hoja en blanco. Escribe el nombre de tu esposo. Solo el nombre, y debajo escribe estas 4 palabras, lo que lleva y no puede soltar. No escribas lo que sospechas que lleva, no escribas tus hipótesis ni tus miedos, solo ese título, solo ese reconocimiento de que hay algo en él que no puedes ver, pero que Padre Pío puede ver, lo que lleva y no puede soltar. Mira esas palabras, no como acusación, como diagnóstico compasivo, como alguien que está nombrando ante Dios lo que existe, sin pretender saber exactamente qué es. Las cosas que no se nombran no se pueden encomendar. Esta noche las nombras, y en el segundo paso las encomiendas. El segundo paso se llama la entrega. Arrodíllate, con el papel en las manos. Reza una sola Ave María. Despacio, sin prisa, una sola. Al terminar, di en voz baja estas palabras. Padre Pío, tú que veías lo que el alma callaba, lleva al alma de este hombre lo que yo no puedo darle. Lo que esconde, que lo libere. Lo que lo encadena, que lo suelte. Lo que le da vergüenza, que encuentre el camino del confesionario. No te pido que me lo cuente a mí. Te pido que él lo lleve ante Dios. Una sola vez, no hace falta repetirlo. La oración de intercesión no necesita volumen ni repetición para ser escuchada, necesita ser verdadera. Y lo que acabas de decir es verdadero. Cada palabra. El tercer paso se llama el sello. De pie, con el papel doblado en las manos. Dóblalo en 4, colócalo debajo de la imagen o medalla de Padre Pío que haya en tu casa. Si no tienes imagen de Padre Pío, colócalo en un libro sagrado. La Biblia, un libro de oraciones, un misal. Lo que tengas más cerca, déjalo ahí 9 noches, sin moverlo, sin revisarlo. El mantenimiento es simple. Cada noche antes de dormir, durante 9 noches, reza solo la última Ave María, sin repetir las palabras de la entrega, sin agregar nada, solo la Ave María, solo la intención de que Padre Pío siga cargando lo que le dejaste esta noche. Sin hablar del teléfono, sin confrontar a tu esposo sobre lo que encontraste o lo que no encontraste, sin esperar señal visible durante esas 9 noches. Esta oración trabaja en el plano que el ojo no ve. El ojo busca evidencias. La oración toca almas. Hay algo que quiero decirte sobre lo que acabas de hacer, o sobre lo que vas a hacer después de que termine esta noche. Esta oración no es para cambiar el teléfono. No es para descubrir qué hay detrás de la pantalla. Es para tocar el alma detrás de la pantalla. Y eso,
Padre Pío lo sabe hacer de una manera que ninguna conversación, ninguna confrontación, ninguna investigación nocturna puede hacer. Los argumentos golpean el muro. La oración va directo al alma, al lugar donde el secreto vive, al lugar donde la vergüenza lo tiene encadenado, al lugar donde solo la gracia puede llegar. Y Padre Pío, que pasó décadas en ese confesionario recibiendo a hombres que llegaban sin querer venir y salían más ligeros de lo que habían llegado, sabe exactamente cómo encontrar ese lugar. Tú solo necesitas encomendarle el camino. El resto es suyo. Antes de que te vayas esta noche, quiero decirte algo más, algo sobre el hombre que gira la pantalla. Padre Pío acompañó a cientos de esposas con el corazón roto por ese gesto. Y en décadas de ministerio, en ese confesionario donde llegaban los secretos más oscuros de los hombres, de San Giovanni Rotondo, llegó a una conclusión que repitió constantemente. El hombre que se esconde no es un hombre sin amor, es un hombre sin confesión. La vergüenza que lo tiene encadenado no nació de la indiferencia hacia ti, nació del miedo a lo que verías en sus ojos si supieras lo que lleva. Nació del terror de no ser suficiente, de no poder mirar a los ojos a la persona que más lo conoce, porque en esa mirada ve el reflejo de lo que él mismo no puede enfrentar. No te digo esto para que lo excuses, te lo digo para que dejes de mirar solo el teléfono. El teléfono es la pantalla visible de un problema que está en otro lugar, y la solución también está en otro lugar. En el confesionario que no visita desde hace demasiado tiempo, en el sacramento que fue diseñado exactamente para lo que él carga, en la intercesión de una esposa que, en lugar de buscar en el historial, busca en la oración. Esa intercesión puede moverlo donde ningún argumento puede. Padre Pío lo sabía, lo vio funcionar decenas de veces, y esta noche tú tienes en las manos lo que él enseñó que funciona. Quiero que cuando cierres esta noche y el cuarto vuelva a estar en silencio, recuerdes esto. Tu esposo no es un hombre perdido, es un hombre encerrado, y lo que está encerrado puede ser liberado. No por tu investigación, no por tu confrontación, por la gracia de Dios que llega al alma cuando una esposa, en silencio, de rodillas, con el nombre de su esposo escrito en un papel, le dice a Padre Pío: lleva al alma de este hombre lo que yo no puedo darle. Eso puede hacerlo. Eso es exactamente lo que sabe hacer. Y esta noche tú ya empezaste. Que Padre Pío proteja tu hogar esta noche. Que la pantalla que se apagó esta tarde no sea el final de la historia. Que el hombre que gira el teléfono encuentre el camino de vuelta al confesionario, donde Padre Pío lo está esperando desde hace más tiempo del que cualquiera de los dos imagina. Y que lo que se cargó en silencio pueda ser soltado ante Dios, en paz, con la absolución que solo el sacramento puede dar. Cuídate,